hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa y poder compartir juntos, ¿verdad? Yo creo que estamos todos viviendo un momento indiscutiblemente tenso, ¿verdad? Aunque hasta ahora no somos los afectados, pero creo que lo que se está viviendo a nivel mundial con la situación de Israel y demás es bien tenso. De alguna manera nos sentimos preocupados y debemos orar, ¿verdad? Debemos orar por la nación de Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y nada, yo creo que tenemos que estar preparados y tenemos que estar preparados para el tiempo del fin. Creo que todo lo que está pasando está apuntando a la era final. Hay una profecía en el tiempo del fin, en el libro de Ezequiel, donde dice la Biblia que Dios convocó a todas las naciones en batalla contra su pueblo y lo citó en un lugar, ¿verdad? Lo citó, dice, en el valle de Armagedón, está en Israel, y convocó, dice, a todas las naciones del norte, ¿verdad? Hay una profecía ahí, y Cristo, hablando del tiempo del fin, dijo: cuando ustedes vean que todas estas cosas están sucediendo, sabed que el fin está llegando, ¿verdad? Sabed que el fin está llegando. Yo creo que desde el COVID para acá han sucedido muchísimas cosas que están acelerando el proceso del fin. Lo único que me preocupa es que a veces veo en las redes sociales que hay cristianos que dicen: este es el principio del fin. No es el principio. Este es el final del fin. No es el principio. El principio empezó en la era apostólica. La Biblia lo dice, que el fin empezó cuando los apóstoles comenzaron y la iglesia su ministerio después de la ascensión de Cristo. La Biblia dice que el fin empezó ahí. El fin, nosotros estamos no en el principio, estamos llegando a la etapa final del fin. Estamos llegando a la etapa final del fin. Muchas cosas han sucedido y como cristianos tenemos que estar preparados, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa y mi esposa estaba hablando acerca de esa frustración que indiscutiblemente nos genera. Yo he vivido toda esta semana una semana de agotamiento. Le decía a mi esposa: estoy agotado, estoy cansado físicamente por el trabajo y estoy agotado emocionalmente, porque ha sido, es decir, el cansancio indiscutiblemente no te cansa miles de cosas, pero además el estrés que se está viviendo, yo creo que es tenso y tenemos que orar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me consolaba y decía: Señor, gracias porque estamos llegando ya al final. Estamos llegando al final. La palabra de Dios dice ahí en Ezequiel, ¿verdad? Dios sitúa a las naciones del mundo. Le dijo convocó, en otras palabras, ¿no? Pero le dijo al príncipe de Gog y Magog, dice: vengan y reúnanse contra mi pueblo. Gog, príncipe soberano de Mesel y de Tubal. Y vengan. Es como si Dios estuviera diciendo: ustedes quieren pelear, vengan, vamos a pelear. Vamos a reunirnos en tal lugar, allí nos vamos a encontrar y allí vamos a pelear. Vengan, ustedes quieren pelear contra mi pueblo, vengan a pelear. A todas las naciones. Y si todas las naciones europeas, porque Magog es Moscú, Tubal es Turquía, Togarma es Turquía y Tubal es Alemania. Las tierras de los cusitas, las tierras africanas. Convocó a todo el mundo: vengan, ustedes quieren pelear. Las naciones árabes estaban ahí y dijo: vengan a pelear, vengan contra mi pueblo, ahí nos vamos a encontrar. Pero dice que Cristo descenderá a defender a su pueblo. Se acabó la injusticia, se acabó tanta ceguera espiritual, ¿verdad? Y ese será el fin, porque Dios no es injusto, ¿verdad? Ahora bien, como pueblo de Dios tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados y darle gloria al Señor y nosotros alistarnos. Señor, gracias porque estamos llegando. La Biblia dice que el día de Jesucristo, cuando Cristo regrese, no será día de misericordia. La primera vez vino en misericordia y amor para las naciones y llevamos 2000 años de misericordia de Dios extendiendo al mundo entero. Pero el día final dice: ¿quién estará en pie el día de la ira del Cordero? ¿Quién podrá estar en pie el día de la ira del Cordero? Porque será día de juicio. El Señor también se va agotando y se va, ¿verdad? La ira del Señor, y hasta un día va a llegar.
y se levantará, dice la palabra de Dios, contra las naciones. Tenemos que orar como pueblo de Dios, estar conscientes de las realidades y de la realidad también, desde luego, como iglesia, cuál es nuestra función como iglesia. Y todavía estamos predicando y necesitamos predicar a Cristo Jesús, porque la única esperanza que este mundo tiene es Cristo. No hay otra esperanza, no hay otro camino. Este es el mensaje más sencillo. Yo creo que por eso lo hemos repetido tanto que la gente está cansado de escucharlo, pero no lo acepta, ¿verdad? A veces es como estamos viviendo como en los últimos tiempos. El apóstol Pablo dijo que en el tiempo final la gente tendría comezón de oír, deseo de escuchar, ¿verdad? Pero apartarán el oído de la verdad. A veces pienso que hay tantos deseos de escuchar que el mensaje de la palabra de Dios, que es tan sencillo, lo hemos repetido tantas veces que nadie lo escucha, porque tenemos deseos de escuchar cosas nuevas, grandiosas, novedosas, ¿verdad? Y eso es lo que queremos escuchar. Y la palabra sencilla del Evangelio no la escuchamos, porque la repetimos todos los días. Y los predicadores nos parecen malos, porque no dijimos el mensaje, no dijimos cosas nuevas. Entonces, tenía que haber. Entonces, si viene uno que grita y dice, no, ya sé, porque tenemos comezón de oír algo nuevo. Y entonces el mensaje tan sencillo, la gente aparte el oído de eso. Eso lo hemos oído tantas veces. Queremos escuchar algo nuevo. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas. Y el Señor nos sigue recordando que en Él hay un beneficio que necesitamos todo ser humano. ¿Verdad? Todos estos domingos atrás hemos hablado acerca del pecado, de lo que hace el pecado en nuestra vida. Y les dije que hoy quería hablar acerca de los beneficios de estar en Cristo. Porque sí, hemos hablado del pecado, el ser humano necesita arrepentirse indiscutiblemente, el gran conflicto de tu vida, aún esas cosas que te parecen insignificantes, ese estrés que te causa de una manera tan sencilla como el querer estudiar o no poder alcanzar las metas de tu vida, esa desesperación que cogemos y que nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas, son el resultado del pecado, así de simple. Pero Jesucristo tiene, en Cristo, cuando uno viene a Cristo Jesús, hay un beneficio para la vida del ser humano, que es extraordinario. Pero tienes que venir a Cristo, dice la palabra de Dios. Y he titulado la meditación de esta mañana precisamente los beneficios de estar en Cristo. Y les invito a buscar en sus Biblias la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Si usted tiene su Biblia, ábrala, léala conmigo. Y vamos a meditar en este pasaje. Dice la Biblia, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es bendita. Señor, permítenos entenderla y poderla atesorar en nuestros corazones. Que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu palabra. Que nuestra alma, oh Señor, pueda abrirse para recibir esa gracia tuya. Para poder comprender que tu Espíritu Santo nos hable, oh Señor. Toque nuestras mentes y nuestros corazones. Y podamos ser edificados en tu verdad. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Hermanos míos, la Biblia habla de que estar en Cristo, o su equivalente, que es creer en Cristo, el ser humano al venir a Cristo, al creer en Cristo, entra, la Biblia le llama a eso un estado de reposo, es entrar en su reposo. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 4, dice que cuando estamos en Cristo, dice, ha entrado en el reposo. ¿Verdad? Qué tremendo. La Biblia dice que creer en Jesucristo es entrar en el reposo de Dios. ¿Verdad? Esta idea se contrapone al concepto que los judíos tenían en la antigüedad. Los judíos creían, la religión judía creía que si usted participaba de todos los ritos de su religión, entonces usted sería bendecido por Dios, incluyendo el día de reposo precisamente del que está hablando el autor de Hebreos. Ellos creían que si usted venía, es decir, y guardaba el sábado, que para ellos era su día de reposo, como lo ordenaba la ley, y usted descansaba, usted tenía ese día, había que descansarlo. De hecho, ellos hicieron de eso algo más que algo tan religioso, que habían perdido la verdadera esencia
de su propia religión. Esta palabra del escritor del libro de Hebreos se contrapone a esta idea. Ellos les está hablando precisamente de su sistema de culto, pero el autor de Hebreos les dice, pero si ese reposo, el guardar el día de reposo, fuera suficiente, cuando Dios le dijo a Josué que entraran y guardaran sus días de reposo, si eso fuera suficiente, no haría falta otro reposo. Y le dice el autor de Hebreos, dice, pero todavía faltaba un reposo y necesitas entrar en él. Y el autor de Hebreos lo que está resaltando, la superioridad de Cristo sobre todo el sistema religioso antiguo. La idea se contrapone al pensamiento de la época de Cristo. El reposo que faltaba era Cristo. De hecho, Cristo enseñó durante su ministerio que Él era el Señor del día del reposo. Cuando los judíos le dijeron, oye, tus discípulos no guardan el día del reposo. Y Jesús les dijo, yo soy el Señor del día del reposo. El reposo que faltaba, nuestro día de descanso, tu día de descanso es Cristo. Y dice la Biblia que cuando usted viene a Cristo, entró en el reposo de Dios. Y ese era el reposo, ese es uno de los grandes beneficios que nos enseña la palabra de Dios de estar en Cristo. Hermanos, vivimos en una sociedad cansada y en una sociedad agotada. Tina, una psicóloga llamada Tina Holiday, directora de Ciencias del Comportamiento del Instituto de Salud Mental, hablando sobre el agotamiento o burnout, como se le llama en inglés, disculpen, define el agotamiento como el agotamiento de la fuerza física o emocional o de la motivación generalmente debido al estrés o frustración prolongados. La Organización Mundial de la Salud lo etiquetó, es decir, el agotamiento como un problema de salud mundial. También dijo Tina Holiday, lo llamamos fatiga por compasión y se ha convertido en una especie de pandemia propia de los últimos años. Qué tremendo. El agotamiento, el cansancio se ha convertido, según la Organización Mundial de la Salud, como en una enfermedad mundial. Ha entrado en el campo de la salud y reconocido como una enfermedad. El agotamiento. Algunos signos que resaltan, dicen ellos, en el agotamiento son los siguientes. Por ejemplo, agotamiento mental y emocional. Alejarnos de la gente. Las personas agotadas no quieren relacionarse, quieren estar retraídos, aislados de la sociedad. Se alejan de la gente. Tienen ira o irritabilidad. Están siempre enojados. Todo les molesta. Tienen un carácter irritable. Aun cuando se puedan relacionar, pero están siempre, no le puedes decir nada. Porque cualquier cosa uno está, ¿verdad? El agotamiento produce eso. Como consecuencia, aumenta el consumo del alcohol, droga y otras adicciones. La gente está en su agotamiento buscando una manera de escapar. Una manera que se convierte en una obsesión compulsiva. Hay que hacer algo. Y mucha gente se escudan en las drogas, en el alcohol, para olvidar, ¿verdad? La falta de disfrute en las actividades cotidianas y en su carrera profesional. La gente empieza a perder el deseo de disfrutar de la vida. Si antes estábamos apasionados por hacer algo, esa pasión se empieza a perder. Aún por su carrera que tanto amabas, empiezas a perder esa pasión. Antes lo hacía con deseo, ya no lo hago. Ya no lo hago con el mismo deseo, al contrario. El agotamiento genera ansiedad, genera depresión. Expectativas demasiado altas de uno mismo. No quiere dar más, quiere dar más. De hecho, la persona agotada tiende muchas veces a comprometerse más porque piensa que lo que necesita es más actividad. Y es todo lo contrario. La falta de sueño como signo del agotamiento. Duermes mal o duermes demasiado. Ambas cosas. Es decir, el nivel normal en que uno debería descansar no está. Siempre estamos cansados. De hecho, aquí ya hemos hecho un chiste, ¿verdad?, del sueño. ¿Verdad? Decimos, muchachos, estoy en el sueño americano.
El sueño americano. Tengo un sueño que no se me quita. Hay un chiste por ahí que yo traté de recordarlo, pero ya no lo guardé. Que decía, antes tenía un gran sueño, y ahí dice, pero ahora tengo sueño y no sé qué. Un chiste que se hizo del agotamiento. El cinismo es otra de las cosas que se empieza a desarrollar en nuestra vida. El sarcasmo y no tomar tiempo para uno mismo. Son algunos de los signos que resaltan en una vida agotada. A lo largo, hermanos míos, de mi vida pastoral me he encontrado a mucha gente decirme esta frase: estoy agotado, pastor, ya no puedo más. Estoy agotado, ya no puedo más. Las cargas de nuestra vida, las frustraciones a lo largo de los años generan una especie de agotamiento. La palabra del Señor nos recuerda que precisamente uno de los beneficios de estar en Cristo es descansar. Y qué tremendo, el premio final cuando Jesucristo venga es descansar. Tengo una gana de que Cristo venga. Y el Señor, que no tengo que Cristo venga, a ver si descanso. No me tengo que levantar a las 4 de la mañana, no tengo que salir del trabajo y llegar a la casa y seguir. No tengo que pensar en carro, que tengo que arreglar el carro, ni que tengo que echar gasolina. Cristo, la palabra de Dios dice que una de las cosas que Cristo nos da es descanso. ¿Cuántas veces nosotros mismos, aún siendo cristianos, no nos sentimos agotados o no usamos esa misma expresión, estoy agotado, ya no puedo más? El contexto del agotamiento, hermanos, es diferente para muchas personas. Por ejemplo, en el matrimonio, las personas están agotadas o cansadas de su pareja. A cada rato veo un programa que ponen todos los días que se llama Enamorándonos. Ahí va la gente a buscar pareja. Y yo oigo a veces los testimonios que cuenta la gente de por qué se rompió su relación. Y nada, estaban cansados de lo mismo, todos los días lo mismo. Se cansaron. Qué rápido se cansa la gente. El contexto del agotamiento es diferente para todos. Los hijos se cansan de los padres. En estos días alguien me dio la noticia de que un hijo mató a su mamá. Qué triste, qué cosa. Sí, señor. Mató a su mamá. Y la mamá tenía un niño de 8 meses. Los hijos se cansan de los padres. Los padres se cansan de sus hijos. He visto eso también, padres que matan a sus hijos. No hace mucho salió por noticia una madre o un hijo autista y lo tiró, por decirlo, para un canal. Se fue mucho así. Estaba cansado de lidiar con su hijo. Se cansa el ser humano. Matan a sus hijos, los padres los abandonan, algunos los echan en la basura o lo ponen en la puerta de una iglesia para que los recojan. Otros los abortan. Se cansan de los hijos. ¿Cuántos abortos estuvimos viendo el viernes antes pasado en la película sobre el aborto? ¿Cuántos abortos se cometen diariamente solamente en los Estados Unidos? La gente se cansa. Las naciones están cansadas de sus gobernantes. Estás cansado de tu jefe. Estás cansado de tu pasado. Hay gente que está cansado de su pasado. ¿Verdad? Hay personas que se cansan de vivir y se suicidan. Se cansaron de vivir. Y es probable que a lo mejor estás cansado de lo que estás viviendo ahora. No sé qué puedas estar viviendo, pero a lo mejor estás cansado. Estoy cansado. Nos sentimos agotados. La Biblia, hermanos, dice que al venir a Cristo, las personas descansan de sus obras. Descansar de las obras es quitarte el peso que por años has estado arrastrando. Dice la palabra de Dios en Efesios que cuando entramos en el reposo de Dios, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y el autor de la carta está comparando que el descanso que uno recibe es el mismo descanso que Dios tomó cuando terminó la creación. Lo que significa es que cuando Dios terminó la creación dijo, esto ya no se hace más, ya terminé, ya hice todo. Por lo tanto, no hay nada más, ¿verdad? Y esa es la misma idea. Cuando venimos al descanso de Dios, tu vida pasada ya se quedó ahí. Por eso el Señor nos llama a venir a Cristo. Me temo que aún a veces usted que está sentado ahí, que somos cristianos, estamos cansados porque no hemos aprendido a descansar nuestra vida, nuestros conflictos en las manos del Señor.
Porque la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, descansamos de nuestras obras. Dice, como Dios, cuando terminó la creación, descansó de la suya. Esa es la comparación. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El beneficio de estar en Cristo es descanso. Gerard y yo no nos pusimos de acuerdo. Cuando estaba sentado y dije, el Señor nos conecta, ¿verdad? Él habló de esa necesidad y él estaba preparando, ¿verdad? Cristo dijo, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Qué beneficios puede tener creer en Jesucristo? Les voy a mencionar algunos de los beneficios. Quiero hablar específicamente de uno, porque de ese dependen todos los demás. Por lo tanto, voy a mencionar nada más que uno. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El principal beneficio, independientemente del perdón y de la salvación que Dios nos da, otro de los beneficios, y de este depende todo lo demás, es la paz. Dice la palabra de Dios que Dios nos da paz. El mundo hace años está clamando por la paz. Hay muchas vidas que en lo personal están necesitando paz. Necesito paz, necesito tranquilidad. La palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo entramos en la paz de Dios. La paz que Dios nos da, porque el mayor conflicto del ser humano es con Dios. Y cuando venimos a Cristo, se acaban los conflictos y Dios nos otorga su paz. Dice la palabra del Señor. Hermanos míos, la paz no es una condición que depende de las circunstancias externas. La paz es un estado espiritual del alma que lo otorga única y exclusivamente Dios cuando uno viene a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hace algunos años atrás el mundo de la psicología empezó a proclamar o a enseñar que la paz, que el ser humano, su vida cambiaría, mejoraría si cambiábamos el entorno que le rodeaba al ser humano. Por ejemplo, ellos plantearon que si los hombres dejaban de ser pobres, el ser humano resolvía sus problemas. Uno de los asuntos que mencionaron. Pero tristemente la realidad mostró lo contrario. Precisamente, una de las personas que más roban son la gente que más dinero tiene. No eran los pobres. No eran precisamente los pobres, sino los que más dinero tenían. Además, se descubrió que el hombre es insaciable. Mientras más dinero usted tiene, más quiere ganar, más quiere ganar, más quiere ganar. Por lo tanto, quitarle, es decir, no es que estamos a favor de la pobreza, pero no era la solución cambiar el entorno. No llevaba a la gente a la paz. La paz no la encuentras en quitar lo que te estorba. Aprende eso. La paz no la vas a encontrar quitando lo que te estorba en tu vida. La paz que Cristo da es la capacidad de poder vivir tranquilo aún en medio de aquello que no puedes quitar. Filipenses 4, versículos del 6 al 7, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, llevando todo en oración y ruego al Señor. Dice la palabra de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón. Traer toda vuestra ansiedad, dice, a los pies del Señor con acción de gracia. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón. En la Biblia voy a mencionar al menos 4 ejemplos de hombres que experimentaron la paz de Dios a pesar de los conflictos de su vida, y sus conflictos fueron solucionados una vez que tuvieron un encuentro con Dios. Uno de ellos es Moisés. Dios llamó a Moisés. La palabra del Señor dice que Moisés vivió en Egipto. En Egipto
tuvo la desgracia de convertirse en un asesino. Mató a un egipcio que estaba abusando de su pueblo, de otro israelita. Moisés, dice la Biblia, que tuvo que salir huyendo de Egipto. Estuvo 40 años escondido porque él era un prófugo de la ley. A los 40 años de aquel evento, Dios se le apareció a Moisés y lo volvió a llamar. Moisés usó muchas justificaciones para no responder al llamado divino. Pero nunca le dijo a Dios lo que realmente le estaba estorbando. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, le dijo a Moisés: Moisés, los que procuraban tu vida ya están muertos. Léase Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, ahí está la historia. Moisés no le contó al Señor: Señor, regresar a Egipto si yo salí huyendo de Egipto porque maté a una persona. Y Dios le dijo: Moisés, los que procuraban tu vida ya están muertos. Si eso es lo que te preocupa. Y esta historia aprendemos algo. Moisés no soltó su carga, la que por 40 años estuvo escondiendo, hasta que Dios no se encontró con él y habló con él y le recordó su pasado. Pero esta historia nos recuerda que a Dios no le importa lo que hayas vivido en tu pasado. A Dios le interesa ahora tu vida presente, te está llamando. Y tu pasado no es un estorbo para Él. Cuando venimos al Señor, el Señor perdona eso, lo quita de nuestras vidas. El Señor quiere que entres en su descanso. Moisés entró en el descanso de Dios, de un hombre impulsivo como fue Moisés en el pasado. Después la Biblia habla de él como el hombre más manso de la tierra. Dios trató con Moisés. Tu pasado no es un conflicto para Dios. Como Dios trató con Moisés, puede tratar con tu vida hoy también. Puedes vivir toda la vida escondiendo tu pasado. Pero eso es una carga para ti. A lo mejor nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes y sigue siendo una carga. Pero el Señor te está llamando como llamó a Moisés. Y mire, les voy a decir algo. Le pasó a Moisés. La arena del desierto no esconde para siempre a sus muertos. Alguien un día descubrió el muerto de Moisés. Moisés dice que lo escondió en la arena. Pero la arena del desierto no siempre esconde. Los años no esconden tus problemas. Un día van a salir. El único que los puede quitar es Cristo. Por eso el Señor nos llama al reposo de Dios. El Señor nos pone a ay, qué bueno, que puede uno descansar. Los conflictos que me agobiaban ya no son conflictos. La otra ejemplo que la Biblia nos menciona es la mujer samaritana en Juan capítulo 4. La Biblia dice que Cristo fue a un pozo a tomar agua. Y sus discípulos fueron al pueblo a buscar comida y una mujer se apareció a esa hora, la hora de la tarde. Normalmente las mujeres iban al pozo a sacar agua en Israel en la mañana. Cristo se apareció allí al mediodía y se encontró con una samaritana que iba al mediodía a sacar agua. Y Cristo le pidió agua a aquella mujer. Y aquella mujer empezó a sacar los conflictos de la vida. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer y samaritana? Dos conflictos en la sociedad de aquel tiempo. Mujer y samaritana para colmo. Dice: porque judíos y samaritanos, le dijo la mujer a Jesús, no se tratan entre sí. Y Jesús le dijo a la mujer, Cristo fue sacando poco a poco los conflictos de su vida. Le dijo: llámame a tu marido. Le dijo: no tengo marido. Cristo le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. Una vida corrompida, ¿verdad? Si hubiera sido hoy, si hubiera dicho a la pobre mujer: has tenido no sé ni cuántos maridos, ya no se pueden contar, y el que ahora tiene tampoco es el tuyo. Pero en aquella época 5 era un récord grande. Hubiera sido un peligro. La mujer le quitaba a los maridos a todas las mujeres. Evidente que por la mañana no podía ir a sacar agua, porque me imagino que de las mujeres que iban por la mañana le había quitado el marido por lo menos a 5 de ellas. Si iba por la mañana a sacar agua en el pozo, iba a salir. La tiran para el pozo.
La mujer tenía que ir en la tarde para no encontrarse con nadie, porque el agotamiento nos aleja de la gente y no nos deja enfrentar nuestras propias vergüenzas. La samaritana ese día fue transformada por Cristo Jesús. ¿Y ustedes saben qué? La propia samaritana entró a Samaria a predicarle a la gente lo que Cristo hace con la vida. Cuando entramos en Cristo, nuestras vergüenzas son también borradas. Tu pasado, tus vergüenzas también. Puede que hayas vivido una vida inmoral, pero en Cristo Jesús todo eso se quita. Eso fue lo que hizo Cristo con aquella mujer. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Un hombre que malgastó su vida, un joven que tristemente malgastó su vida, la dedicó a de todo, gastó todo su dinero, todo lo que tenía. Dice la Biblia, o al menos se menciona que gastó con sus amigos en fiestas, y vaya usted a saber en cuántas cosas. Cuando se quedó en la ruina, que no tenía nada, decidió volver. Y lo que menos se imaginaba era que su propio padre lo iba a recibir, ¿verdad? Dice la Biblia que su padre lo abrazó, lo levantó. El joven quedó totalmente anonadado, no esperaba la reacción de su padre. Cristo estaba ilustrando el amor que Dios siente por el ser humano. No importa cuánto hayas malgastado tu vida. La Biblia, Cristo usó la frase, este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Cualquiera que haya sido tu situación, en Cristo encontrarás descanso. Y por último, el otro ejemplo que mencionamos en la Biblia fueron los discípulos en el camino a Emaús. Cuando Cristo murió y fue sepultado, los discípulos dicen que iban caminando por el camino a la ciudad que los lleva a Emaús y iban conversando. Y dice que Cristo se le apareció a ellos y ellos no lo conocieron. Y le preguntaron, Jesús les dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos venían hablando de la situación, precisamente de lo que había sucedido con la crucifixión de Cristo. Se había convertido en la noticia de última hora. Y los discípulos dijeron, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado en Israel en estos días? Cómo a Jesús Nazareno lo crucificaron y todas aquellas cosas, ¿verdad? Y ellos dijeron esto. Y nosotros creíamos que Él era el que iba a liberar a Israel. Nosotros creíamos, cuando la esperanza se hace trozos, cuando la esperanza del ser humano se hace pedazos, cuando pierdes la esperanza, el agotamiento es inevitable. Cuando una persona pierde la esperanza en que puede obtener algo mejor, que la vida puede ser diferente, entonces viene la depresión, el desánimo, nos desplomamos. Ellos habían perdido toda la esperanza. Dijeron, nosotros creíamos, pero no es así. Cuando perdemos la esperanza de todo, ¿verdad? Como les pasó a los discípulos de Emaús, un encuentro con Cristo es lo único que puede resolver, ¿verdad? En Cristo hay esperanza. Jesús les habló, les abrió los ojos. Yo soy, la esperanza de ustedes está viva. Cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Encuentra esa paz que nos ayuda, esa tranquilidad, esa paz que controla nuestra mente y nuestro corazón, dice la Biblia, que nos ayuda a lidiar con el pasado, que nos ayuda a lidiar con nuestras vergüenzas, que nos ayuda a lidiar con las cosas que hemos arruinado en nuestra vida y nos devuelve el deseo de volver a vivir. Nos hace volver a vivir. Una de las cosas más hermosas que yo veo del perdón y de la gracia de Dios es que Dios nos da la oportunidad de empezar de cero. Vuelve a empezar. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús todas nuestras cosas son hechas nuevas. Dijo el apóstol Pablo, ¿por qué aquí todo se hace nuevo? Dios te vuelve a hacer, empieza de nuevo. Esos son los beneficios de estar en Cristo. Nadie te va a dar esa oportunidad. Nadie te la va a dar. Solamente Cristo. La oportunidad de empezar de nuevo. Eso es para mí una de las cosas más grandes que tiene la gracia y la salvación de Dios. Puedes volver a empezar.
Cuando Pedro traicionó a Cristo y Cristo después resucitó y se encontró con Pedro otra vez, que se volvió a encontrar con sus discípulos ahí en la playa, estaban pescando y se volvió a encontrar. Pedro no recriminó al Señor, es decir, el Señor no recriminó a Pedro cuando se encontraron. No le dijo, eres tremendo sinvergüenza. 3 años contigo dándote una pila de cosas y me traicionaste. Mira, yo te lo dije. Bueno, ahora estoy aquí, a ver, dime algo. El Señor no le dijo eso. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor lo volvió a restaurar. Le dijo, Pedro, pastorea mis ovejas. Dios no lo desechó. Hermanos míos, mi pregunta para ti hoy. ¿Cuántos años más piensas seguir arrastrando tu carga? ¿Cuántos años más piensas seguir arrastrando tu carga? Ven a Cristo. Ven a Cristo para que recibas sus beneficios. Jesús dijo, te daré descanso. Entra en el reposo del Señor. No sigas arrastrando. Los años no van a hacer que tus conflictos pasen. La Biblia dice que necesitas entrar en el reposo de Dios. Ese es el beneficio que Dios te da en Cristo. El único que lo puede dar es Cristo. La gente busca religiones, busca esto, busca lo otro. Pero el único que puede dar reposo es Cristo. Dice la Biblia que cuando uno entra en Cristo, entra en el reposo de Dios y va a descansar. Y usted necesita descansar. No hay carga más grande que la carga del alma, la que uno guarda en la mente y en el corazón por años. En Cristo Jesús, dice la Biblia, que encontramos el reposo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias por los beneficios que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo podemos ser libres, oh Señor. Te pedimos en esta hora, oh Señor, que si alguien en nuestra congregación todavía está lidiando con sus cargas, con sus dolores, con sus frustraciones, que tú las tomes, oh Señor, que vengas a su vida y que pueda abrir su corazón para entrar en el reposo tuyo, en el descanso que tú ofreces, en la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente en nuestros corazones. Que esa paz tuya pueda reinar en la mente de estos hermanos. Bendice la ayuda a esta congregación. Y también de manera especial te pedimos por tu pueblo Israel, que tú seas con ellos en esta hora y que glorifiques tu nombre y lo engrandezcas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.